Hola y bienvenidos. En el mundo actual, ya no basta con que una organización simplemente diga estamos siendo más verdes o bajamos el consumo de energía. La verdad es que la demanda es cada vez más clara, hay que demostrarlo. Hay una necesidad creciente, diría yo, de probar con datos duros que las inversiones en eficiencia energética o en renovables de verdad están dando frutos. Y precisamente por eso, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de un mecanismo específico que enfrenta este desafío en Chile. Es la certificación de ahorros de proyectos energéticos, más conocida por su sigla, CEAPE. Para entender bien de qué se trata, nos vamos a basar en la información oficial, la que entrega la entidad que lo administra, que es la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile, la Agencia C. Vamos a ver qué es exactamente, cómo opera, quiénes participan y, lo más importante, creo yo, qué valor real tiene obtener este sello. A ver, empecemos por lo básico. CAPE. Certificación de ahorros de proyectos energéticos. El nombre es bastante explícito, ¿cierto? Parece que nos dice justo lo que hace. Efectivamente, el nombre ayuda bastante, es un buen punto de partida. Pero si vamos un poquito más allá, CAPE es un mecanismo formal, estandarizado, y está diseñado para certificar los ahorros reales de energía. Y hago énfasis en reales, ¿eh? Porque no estamos hablando de estimaciones o proyecciones muy optimistas, no, no. Hablamos de ahorros medidos, verificados durante un periodo concreto después de que se implementó un proyecto. Y este proyecto puede ser de eficiencia energética, no sé, cambiar luminarias, optimizar un proceso industrial, o también de energía renovable, como instalar paneles solares, por ejemplo. O sea que salimos del terreno de las suposiciones y entramos al de las pruebas, con números concretos. Exacto. Lo fascinante aquí es que todo el sistema se construye sobre la base de información verificable de consumos energéticos. Datos, datos y más datos. Se compara el antes y el después, claro, ajustando por las variables relevantes que puedan influir. Es un enfoque riguroso. Y según las fuentes, el propósito detrás de esta rigurosidad es múltiple, ¿no? Se busca ayudar a las organizaciones a validar lo que hacen, a visualizar bien el impacto, a valorar económicamente esos ahorros y, algo crucial, a difundir esos logros de una manera que genere confianza. Totalmente. Y esa confianza no sale de la nada. Es clave entender que la CAPE tiene un respaldo técnico muy sólido. No es una metodología inventada así nomás, digamos, sino que está diseñada sobre la base de un protocolo internacional, uno muy reconocido y usado en el sector, el Protocolo Internacional de Medición y Verificación del Desempeño, el IPMVP. Eso le da credibilidad y permite comparar resultados a nivel global. Y como bien decías, en Chile, la entidad que cuida y administra todo esto es la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Agencia C. Entendido. Entonces, tenemos una certificación con nombre claro, basada en datos reales, con un estándar internacional como el IPMVP detrás y administrada por una agencia estatal. Suena bastante robusto, la verdad. Ahora, llevémoslo a la práctica. ¿Cómo opera este proceso de certificación? ¿Quiénes intervienen? ¿Es muy complicado? Bueno, es un ecosistema con tres protagonistas principales, podríamos decir. Primero está el cliente. Esta es la organización, que puede ser una empresa privada o una entidad pública, que implementó un proyecto energético y quiere que sus ahorros sean reconocidos oficialmente. Lógico, el interesado principal. ¿Quién más? Luego, una figura que es absolutamente central, el evaluador CAPE. Este es un profesional, una persona natural, no una empresa, que ha sido específicamente acreditado por la agencia CEAP para hacer la evaluación técnica. Es como el experto independiente en este baile. Ajá, como un auditor especializado en ahorros energéticos, algo así. ¿Y el tercero? Y la tercera es la entidad administradora, que es la propia agencia C. Su rol es supervisar todo el procedimiento, asegurar que se cumpla la metodología, revisar las evaluaciones que hace el evaluador y finalmente otorgar o denegar la certificación. Son, digamos, los guardianes del sello CAPE. Cliente, evaluador experto y agencia supervisora, un triángulo bien definido. ¿Y cómo interactúan entre ellos? Es un proceso muy largo. El proceso tiene una estructura definida y se gestiona principalmente a través de una plataforma digital que se llama Herramienta CAPE. Esto busca agilizar y estandarizar un poco la comunicación y el papeleo. Se divide en etapas.
Hay dos fases que son obligatorias, la precertificación y la certificación. Precertificación. ¿Y eso qué implica? ¿Es como un paso previo? Exacto. Es una etapa inicial donde se revisa y se aprueba el plan de medición y verificación, el plan de MB, como se le dice, que propone el cliente. Y esto se hace antes de que empiece el periodo de ahorro, o justo al inicio. Es como decir, miren, este es mi plan para medir los ahorros, está metodológicamente correcto según las reglas de CAPE. Si la agencia C y lo aprueba, el proyecto queda precertificado. Ah, tiene sentido. Asegurar que el método de medición sea válido desde el principio antes de empezar a medir los resultados. Y la certificación propiamente tal. Esa es la fase donde ya se miden y verifican los ahorros que se generaron. Se aplica ese plan de MV que se aprobó en la precertificación a los datos que se recopilaron durante un periodo demostrativo específico, por ejemplo, un año. Aquí es donde realmente se cuantifican los ahorros reales y se someten a la evaluación final. Además, hay una tercera fase, que es opcional, la extensión de la certificación. Esto es si el cliente quiere seguir certificando ahorros en periodos siguientes. Entiendo la lógica. Primero apruebas el cómo medirás. Luego verificas los resultados usando ese método. ¿Y cómo es el flujo de trabajo dentro de estas etapas? ¿Quién habla con quién? Simplificándolo un poco, el cliente, que está siendo asesorado por el evaluador CAPE que contrató, prepara la solicitud y toda la documentación necesaria. Esto es, el plan de M&B en la precertificación o los informes de ahorro en la certificación. Y todo eso se sube a la herramienta CAPE. El evaluador CAPE juega un rol súper importante aquí, asegurando que todo esté conforme a la metodología. Luego, la agencia SE revisa la solicitud y los documentos. Puede que haya observaciones, ¿eh? Ajá. Y esas observaciones las tiene que subsanar el cliente, de nuevo, con la ayuda de su evaluador. Si todo está correcto al final, la agencia SE aprueba la etapa correspondiente. Queda claro el flujo. Mencionaste antes la importancia crítica de los datos reales. ¿Qué tan exigente es esto para el cliente? ¿Necesita tener mucha tecnología? Tiene que generar ahorros que sean medibles y verificables. Esto significa en la práctica que el cliente debe tener la capacidad de recolectar datos fiables, y no solo de su consumo energético antes del proyecto, lo que se llama la línea base, sino también después de implementarlo, el periodo demostrativo. Antes y después, claro. Y ojo, no solo datos de energía, sino también de las variables que afectan ese consumo. Por ejemplo, los niveles de producción en una fábrica, la ocupación de un edificio, las condiciones del clima, ese tipo de cosas. Sin buenos datos, simplemente no hay verificación posible. Esto plantea una cuestión importante, ¿no? Implica que las organizaciones necesitan tener buenos sistemas de monitoreo y gestión de datos energéticos ya implementados, incluso antes de pensar en certificar. No es algo que se pueda improvisar al final. Exactamente. La certificación es como la guinda del pastel, pero requiere una base sólida de medición previa. Es una llamada a la importancia de gestionar activamente la energía desde el principio, no solo al final. Hablemos un poco más de esa figura central que mencionaste, el evaluador KP. Suena a un rol muy especializado. Un detective de energía, como bromeaba antes. ¿Qué hace exactamente? Jaja, detective de energía tiene algo de cierto. Sí, el evaluador CAPE es, efectivamente, una persona natural. Es importante esto, no es una empresa de consultoría, es un individuo. Y está acreditado formalmente por la agencia C, después de pasar por un proceso selectivo. Su misión es doble, diría yo. Por un lado, es el técnico experto que revisa y valida que toda la información, los cálculos, la metodología que presenta el cliente, se ajusten estrictamente a los requisitos del sistema CAPE y del protocolo IPMBP. Verifica la veracidad y la solidez técnica de la solicitud. Y por otro lado, actúa como un asesor clave para el cliente. Lo guía a través de los vericuetos técnicos y administrativos del proceso. Le ayuda a preparar la documentación, a responder las observaciones que pueda hacer la agencia C. Es el puente principal entre el cliente y la agencia. Y remarcó esto, solo un evaluador CAPE acreditado y vigente puede realizar las evaluaciones que llevan a la certificación. No puedes contratar a cualquier consultor energético para esto. Tiene que ser uno de la lista oficial. Entiendo, es una figura regulada entonces, y con un mandato claro de independencia técnica. ¿Y cuáles son sus obligaciones concretas? ¿Qué le exige la agencia C? La lista es importante, sí. Deben, por supuesto, evaluar todos los antecedentes técnicos del proyecto y los informes de ahorro. Tienen que asesorar al cliente para que cumpla los requisitos.
Son responsables de elaborar y enviar toda la documentación oficial a la agencia C a través de la plataforma digital. También deben responder y solucionar cualquier observación que haga la agencia C. Además, tienen una obligación legal de guardar respaldo de toda la información del proyecto por al menos 5 años. Esto garantiza la trazabilidad, que se pueda revisar hacia atrás si es necesario. Y por supuesto, deben mantener estricta confidencialidad sobre la información del cliente y hacer un uso correcto de la marca SIC. No pueden usarla para cualquier cosa. Se nota que hay un esfuerzo por asegurar la calidad y la ética del proceso. Mencionaste que la acreditación es selectiva. ¿Qué tan difícil es convertirse en evaluador CAPE? ¿Cualquiera puede postular? Aquí es donde se pone realmente interesante. El proceso de acreditación es bastante riguroso, ¿eh? Está diseñado para asegurar un alto nivel de competencia. La agencia C realiza convocatorias periódicas, no es que esté abierto permanentemente. Los interesados postulan y hay una selección basada en currículum, en experiencia. Se genera un ranking. Los que quedan seleccionados deben completar unos módulos de capacitación obligatorios. Y ojo, se exige un 100% de asistencia. No hay margen para faltar. ¡Wow! 100%. Eso es exigente. Sí, sí. Después de la capacitación, viene un examen técnico y administrativo que deben aprobar. Solo si superan todo eso, obtienen la acreditación. Y esta acreditación dura 3 años. Definitivamente no es un trámite simple. ¿Y qué pasa después de los 3 años? ¿Se renueva automáticamente o hay que hacer algo más? No, no es automático. Para mantener la acreditación vigente, tienen que demostrar que han estado activos y que se han mantenido actualizados. Necesitan acumular créditos durante esos 3 años. Estos créditos se ganan, por ejemplo, certificando proyectos, participando en actividades de formación continua que estén aprobadas por la agencia SAED, cosas así. Si no juntan los créditos necesarios o no solicitan la reacreditación a tiempo, pierden la condición. Y tendrían que empezar todo el proceso de postulación desde cero si quisieran volver a ser evaluadores. Es un sistema que fomenta la actividad y la actualización constante. Un sistema exigente, sí, pero que parece bien diseñado para mantener la credibilidad de los evaluadores y por lo tanto de la certificación misma. Ahora, si una empresa escucha esto y dice, perfecto, quiero certificar mi proyecto, ¿cómo encuentra uno de estos evaluadores acreditados? ¿Hay una lista secreta o algo así? Nada de secreto, afortunadamente. La agencia SAPE facilita esto de manera muy transparente. Tienen un buscador de evaluadores CAPE, público en su sitio web. Ahí, cualquier organización interesada puede encontrar el listado oficial de todos los evaluadores que están acreditados y vigentes, con su información de contacto. Ya después es responsabilidad del cliente contactar a los evaluadores, pedirles cotizaciones por sus servicios y elegir con cuál trabajar. Ahí ya entran criterios de experiencia, afinidad y, claro, los honorarios que cobre cada uno. Perfecto. Eso aclara cómo conectar con los expertos. Entonces, hemos cubierto qué es la CAPE, cómo funciona el proceso y quién es el evaluador. Ahora pongámonos realmente en los zapatos de la organización interesada. Si una empresa acaba de implementar un gran proyecto de eficiencia energética, está viendo resultados y quiere el sello CAPE, ¿qué necesita tener preparado? Entonces, ¿qué significa todo esto para quien implementa un proyecto? Hay varios puntos clave que el cliente debe considerar antes de lanzarse a la piscina. Primero, lo fundamental que ya mencionamos varias veces. Tener disponible toda la información y los datos necesarios para aplicar una metodología de medición y verificación, DMMB, que sea robusta. Datos reales, comprobables, de antes y después, cubriendo tanto las variables de energía como los factores que influyen en ellas. Sin eso, no hay caso. Segundo, debe contar con los recursos internos, gente, tiempo, para poder responder y subsanar las posibles observaciones técnicas o administrativas que la agencia SEP pueda plantear durante las revisiones. No es solo entregar papeles y esperar, hay que estar atento. Requiere un compromiso activo de la empresa entonces. No es solo contratar a alguien. Exacto. Tercero, como ya dijimos, debe contratar los servicios de un evaluador CAPE acreditado y vigente. La búsqueda, la selección, la negociación de los honorarios con este profesional, todo eso corre por cuenta del cliente. Cuarto, lógicamente tiene que presupuestar el costo de este evaluador. Sus honorarios son un costo aparte de las tarifas que cobra la agencia C. Ajá. Y quinto, debe estar preparado para pagar los aranceles correspondientes a la agencia C por cada etapa del proceso. Precertificación, certificación y, si aplica, la extensión. Hablemos un poco de esos aranceles. Los costos directos con la agencia C, ¿son muy elevados?
¿Nos puedes dar una idea de las cifras según las fuentes que manejamos? Claro. Según la información oficial, hay tarifas establecidas. Para iniciar el proceso, la solicitud de precertificación tiene un costo fijo, 350,000 pesos chilenos por cada proyecto que se quiera precertificar. 350,000 pesos chilenos. Ok. Luego, para la solicitud de certificación, el costo es variable. Depende de cuántos informes de seguimiento se incluyan en la evaluación para verificar los ahorros durante el periodo demostrativo. Por darte los ejemplos que mencionan las fuentes, si presentas un único informe final que cubra, no sé, 12 meses de operación, el arancel es de 645,000 pesos chilenos. 645,000. Pero, si por alguna razón necesitas o prefieres presentar informes mensuales durante ese mismo año, o sea, 12 informes distintos, el costo total para esa etapa de certificación sube a 1,690,000 pesos chilenos. 1,690,000. Hay una tabla con valores intermedios según la cantidad de informes. Entiendo. O sea, más informes de seguimiento implican más trabajo de revisión para la agencia y, por lo tanto, un costo mayor para el cliente. Tiene lógica. Precisamente. Y para la solicitud de extensión de la certificación, si es que se opta por ella, se aplican los mismos costos variables que para la certificación inicial. Depende de nuevo del número de informes en ese periodo extendido. Las fuentes también indican como detalle práctico que se provee la información bancaria para hacer estos pagos y que el comprobante se debe adjuntar digitalmente en la misma herramienta CAPE. Todo queda registrado ahí. Quedan claros los costos directos con la agencia, a los que hay que sumar los honorarios del evaluador, que serán variables según el mercado y el profesional que elija. Ahora, llegamos a la pregunta crucial, creo yo. Después de navegar todo este proceso, recopilar datos, contratar al evaluador, pagar los aranceles, ¿por qué una organización haría todo esto? ¿Cuál es el verdadero valor agregado de obtener el sello CAPE? Esa es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta tiene varias capas, yo diría. Si conectamos esto con el panorama general, el valor principal de CAPEI reside en dos palabras clave: credibilidad y estandarización. En una época donde el greenwashing, este lavado de imagen verde, es una preocupación real y creciente, tener una certificación como CAPEI, que se basa en un protocolo internacional como el IPMBP y que además es verificada por un tercero independiente y acreditado, eso otorga una confianza inmensa a las declaraciones de ahorro energético. Es como pasar de una afirmación interna, que puede ser cuestionada, a una prueba externa validada por un sistema reconocido. Exactamente. Piensa en los distintos públicos de una organización. Están los inversores, que cada vez buscan más proyectos sostenibles y que demuestren rentabilidad. Están los directorios, que necesitan validar el retorno de las inversiones hechas. Están los clientes, que muchas veces prefieren marcas comprometidas con el medio ambiente. Incluso la propia comunidad. Para todos ellos, un certificado CAPE es una señal potente de seriedad y de resultados concretos, no solo palabras. Además, puede ser una llave, o al menos facilitar, el acceso a financiamiento verde, o a créditos blandos donde a menudo se exigen este tipo de validaciones externas. ¿Podría facilitar el acceso a capital entonces? Interesante. Potencialmente sí. Y no olvidemos el valor interno también. Valida el éxito de los proyectos energéticos ante la propia organización, justifica las inversiones que se hicieron y proporciona datos robustos, fiables, para incluir en los reportes de sostenibilidad corporativa. Estos reportes ya no son solo una moda, son una exigencia cada vez más común en muchos sectores. En resumen, la CAPE transforma una afirmación que podría ser vaga, como ahorramos energía, en un activo verificable, comparable y comunicable. Y todo respaldado por un estándar internacional. Eso tiene un peso específico, ¿no? Sobre todo si necesitas demostrar resultados a terceros. Y para quien quiera profundizar todavía más, las fuentes indican que el sitio web de CAPE ofrece bastante documentación detallada para descargar. Guías, manuales, reglamentos, hay harto material ahí. Así es. Proporciona una base sólida y transparente para comunicar los logros energéticos. Y eso te diferencia de las simples estimaciones o de las declaraciones que no tienen un respaldo metodológico fuerte. Muy bien, creo que tenemos una imagen bastante clara ya. Hagamos una recapitulación rápida para cerrar las ideas. Hemos explorado la CAPE, este sistema chileno, formal, estandarizado que se apoya en el protocolo internacional IPMBP.
Su objetivo es certificar los ahorros energéticos reales de proyectos específicos, ya sean de eficiencia energética o de energías renovables. Utiliza para ello evaluadores profesionales que son acreditados a través de un proceso selectivo y bastante riguroso, y son ellos quienes verifican la información del cliente, todo bajo la supervisión de la Agencia de Sostenibilidad Energética. El fin último, aportar credibilidad y transparencia a los resultados energéticos. Correcto. Y bueno, tras analizar este mecanismo, surge una reflexión final. Interesante, creo yo. Esto plantea una pregunta importante. En un contexto global, donde la presión por demostrar un impacto ambiental y financiero real, verificable, no hace más que aumentar, ¿veremos una expansión de sistemas como CAPE? ¿Podrían este tipo de certificaciones estandarizadas, que formalizan la verificación de ahorros, convertirse en una norma más habitual a nivel internacional? O mirándolo desde otro ángulo, ¿qué barreras podrían encontrar al intentar replicar o adaptar un sistema con esta estructura, con evaluadores acreditados, plataformas digitales, aranceles definidos, a otros países con diferentes realidades institucionales? O incluso a proyectos de muy diversa índole, o a iniciativas más pequeñas donde quizá la complejidad y el costo podrían ser un obstáculo significativo. Es una pregunta abierta, ¿no?, sobre el futuro de la verificación energética.